tercer canto de la Navidad. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su favor. Lucas capítulo 2, versículo 14. La gloria de Dios es la paz en la tierra y viceversa. La paz en la tierra es la gloria de Dios. No tengo que extenderme mucho para que todos estemos de acuerdo que la Navidad tiene elementos, ingredientes culturales, pues que no son bíblicos, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Hay muchas cosas que están como intromisiones, ¿verdad? Cosas extrañas que están cerca de la Navidad y que no tienen nada que ver con Cristo. El día de hoy incluso hasta el lugar más pagano, más pecador del mundo, hasta la cantina más perdida, celebra la Navidad, ¿verdad? En todas partes hay celebraciones de la Navidad simplemente como una excusa para hacer fiesta en las oficinas, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los empleos. No tiene nada que ver con Cristo, pero como quiera celebramos la Navidad. Me acuerdo una compañera de clase en el doctorado que me dijo, bueno, ya el último día que nos vimos, ya nos despedimos, y por cierto, feliz Navidad, aunque, perdón, no sé si ustedes la celebran. Y dije, pero ¿cómo? Pero al contrario, o sea, vivimos de celebrar la Navidad todo el año, y más bien yo te pregunto, ojalá que tú puedas conocer el verdadero sentido de la celebración de la Navidad. No nada más juntarse la familia, comer una comida rica, abrir una botella y pasarla bien. No, eso no es la celebración de la Navidad. Esa es una celebración cultural, tradicional, que no tiene nada que ver con Cristo. Y hay algunas intromisiones extranjeras, por ejemplo el Santa Claus. ¿Qué tiene que ver el Santa Claus, verdad? Con Jesús, claro. ¿Tendrá algún origen en la historia del cristianismo? Una persona, un pastor que se llamaba Nicolás, que llegó a ser santo, San Nicolás, ¿verdad? Y de ahí viene Santa Claus. Es un camino muy largo y espero que no haya niños aquí que yo les esté echando a perder, ¿verdad? Su pequeña ilusión. Es como un juego que jugamos los adultos es un juego muy hermoso, ¿verdad? Pero ya no hay niños, ¿verdad? Ya no hay niños, ¿verdad? Los trineos, háganme usted favor, ¿qué tiene que ver un trineo? Unos renos que vuelan, ¿qué tiene que ver con la historia de la Navidad? Renos, trineos, duendes con la Navidad. Otro, un expreso polar, un tren mágico que lleva al Polo Norte y que es crucial que llegue a tiempo para que se pueda celebrar la Navidad. ¿De dónde nos salió todo eso? Puro paganismo, creencias raras. Y bueno, nosotros en nuestra cultura no cantamos mal las rancheras, como dice el dicho, porque no son solamente intromisiones extranjeras que alguien puede decir no a los yankees y ya no más, McAllen nunca más, Nevermore a Laredo, que no es cierto aunque lo digamos, ¿verdad? Lo prometemos pero no lo cumplimos. Pero no nada más las culturas extranjeras tienen esas intromisiones. En nuestra propia cultura hispana, por ejemplo, decimos que en Belén hay campanas y que los ángeles las están tocando. Campanas de Belén que los ángeles tocan. ¿Dónde salió que los ángeles tocan unas campanas en Belén, verdad? O lo más raro de todos, que hay peces en el río que beben y vuelven a beber, ¿verdad? Y que uno los mira cómo beben y que ellos vuelven a beber por ver a Dios nacer. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Eso solamente refleja la tremenda pobreza espiritual que tiene nuestra raza hispana y hispanoamericana. No conocemos la Biblia, no sabemos nada. Hablamos de unos reyes, magos,
reyes que eran magos y que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿De dónde salió eso, verdad? Son puras intromisiones culturales a la historia de la Biblia, a la historia del nacimiento de Jesús. Entonces, acá algunos piensan que estar hablando de la misma celebración de la Navidad también representa una intervención cultural. Y yo quiero defender que no es así. La celebración misma de la Navidad forma parte fundamental de la fe cristiana desde el principio. Y la prueba de que así es que existen en el Evangelio cánticos navideños. Ya en esta temporada de Adviento hemos repasado dos, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Uno es el cántico de María, la Madre de Jesús, que se llama Mi alma alaba a Dios mi Salvador. Y el otro es el cántico de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que se llama bendito sea el Dios de Israel. Eso los hemos observado con detalle en los domingos anteriores. Hoy nos toca en turno que se llama Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, lo que cantaron los ángeles la noche que Jesús nació. Y de hecho, de todos los cánticos navideños, el Gloria, es el que se filtró de manera así muy notable al origen, a la historia del culto cristiano. Y hay una oración antiquísima que es Gloria. El Gloria se canta desde los inicios del cristianismo. Ahora, alguien me puede argumentar, no hermano, pero en ninguna parte de la Biblia dice que están cantando, que no son cantos, que no dice que son cantos. Y yo me acuerdo una vez que estábamos en un ensayo de coro en otra iglesia, yo estaba muy jovencito, me pueden decir, exactamente, y pues el siglo pasado, ¿verdad? Y entonces una hermana del coro levantó la mano. Yo quiero corregir aquí, porque en ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles cantan. Pues todos nos quedamos helados, ¿verdad? Porque, bueno, entonces yo llegué a la casa y busqué todas las referencias a los ángeles, y es cierto, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles cantan, o sea que nada más dicen, el ángel dijo el ángel, ¿no? Y acá, si nos fijamos, dice que los ángeles alababan a Dios y decían, si usted tiene la Biblia abierta, ahí puede ver en el capítulo 2 de Lucas, versículo 13, alababan a Dios y decían, no dice cantaban. ¿Por qué entonces insisto yo en cantar? ¿Por qué insisto que los primeros cristianos consideraban que estos eran cantos? Y hay tres razones. Una sería la razón sintáctica, o sea, de sintaxis. Porque digo, la forma del texto es un canto. Es decir, está organizado en versos. Está organizado en versos que tiene una forma que en el idioma original tiene ritmo. Un cierto número de sílabas que se oyen bien al oído, que tiene un cierto ritmo. Entonces esa es la razón sintáctica, digamos, la forma. Otra razón sería la razón práctica. ¿Cómo que razón práctica? O sea, la manera en que se usaron estos textos, y como ya expliqué, como en particular el Gloria se filtró a la historia del culto cristiano desde los primeros siglos. O sea, los primeros cristianos cantaban estos cánticos. Y les dije que eran tres, y la tercera razón de por qué creo que es un cántico es la razón que le voy a llamar fonética. La razón fonética, que quiere decir hablar es cantar. O sea, fonético quiere decir cómo se oye, cómo suena, ¿no? Entonces está la razón sintáctica. Estos textos están escritos en forma de canto o en forma de verso. La razón práctica, estos textos se han utilizado por la iglesia cristiana durante siglos. Y la tercera razón, la razón fonética. ¿Qué quiero decir con fonética? Que cuando uno habla, uno canta. Si no, díganme cuando regresa a mi hijo del DF y cómo lo escuchamos con ese acento que viene de allá de la Ciudad de México, ¿no? ¿Es cierto? Y se le pega un cantadito, ¿no? Y en todas las regiones hay cantaditos, ¿no? Yo puedo decir, entonces, que no es lo mismo decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, ¿verdad? Es un cantado, ¿verdad?, que tiene acá el norte, ¿no? O que si digo gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz. Y hasta los puedo a ustedes hacer que me lo canten, ¿no? Ustedes canten gloria a Dios como de feños y cómo sería, que lo acabo de hacer, ¿verdad? Entonces en el hablar hay cantar, en el hablar hay un cantar que se reconoce. Y por eso me tranquilicé y dije, si un ángel me hablara, seguramente tendría alguna entonación, ¿no? Su modulación de su voz sería como si fuera un canto, ¿no? Y a lo mejor no tengo que ser tan estricto ni tan grinch para decir, los ángeles no cantan. No, no, no. Si hablan, entonces esa manera de hablar ya tiene un cantadito, ¿verdad? Especialmente si es un ángel que viene a nosotros y conoce cómo se habla el español, pues la manera de hablar suya será pues agradable al oído. Y su mensaje hablado también parecerá cantado. Por eso es una razón fonética. Por eso no me peleo tanto con mis hermanos que dicen que la Biblia no dice que los ángeles cantan. No me peleo. Yo digo, está bien, hermano, pero para mí sí cantan, porque hablar es cantar, ¿no? O sea, yo esto mismo que acabo de decir lo puedo poner en el pentagrama y lo voy a repetir. Hablar es cantar. Hablar es cantar. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ahí hay como 3 o 4 notas, ¿ya? Ta, 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 ta. Y sigo, puedo seguir predicando cantando, ¿no? ¿Me explico? O sea, uno modula, entonces, hablar es cantar, ¿ya? Y además, por eso les dije que por favor tuvieran en mente el Salmo 87, porque se reconoce la manera de hablar según la región. Ahí en el Salmo 87 dice, se menciona sobre el pueblo de Dios, Sión, Jerusalén, la tierra santa, y dice cómo Dios dice, reconozco a los que vienen de Etiopía, a los que vienen de Egipto, se reconoce, ¿no? ¿Por qué se reconoce? Pues por su forma de hablar, por su idioma, tal vez por su apariencia física se reconoce. Y dice, así se dirá de los de Sión, se dirá, este nació aquí. Así termina el Salmo 87. Se reconoce que estos son del pueblo de Dios. ¿Por qué? Me pongo a pensar. Se reconocerá, a lo mejor en aquella época, hace miles de años, tal vez por su forma de hablar, por su cantadito, ¿no? Por su acento, que reconocían, estos son de Jerusalén. Pero yo creo que hay un guiño especial en el Salmo, que es, se reconoce a quien es del pueblo de Dios por su manera de amar. Se reconoce que este nació en el pueblo de Dios por su forma especial de ser, su misericordia, su interés por la justicia, su amor por la paz, ¿no? Esa es una gente que es del pueblo de Dios, se le reconoce, se le ve, ¿verdad? Se le nota, no solamente por el acento, sino por cuestiones más profundas, cuestiones de amor por el Señor y por su palabra, por la dignificación de la mujer y de los niños, ¿no? Por el respeto a los derechos humanos que celebramos el día de ayer y seguimos celebrando hoy, por la orientación hacia la justicia, ¿no? Se le reconoce que es del pueblo de Dios. Ustedes vuelvan a leer el Salmo 87 y vuelvan a leer ese versículo que dice, de este se dirá, nació en Sión, este nació en Jerusalén. Yo eso es lo que quiero que digan de mí cuando me oyen hablar, ¿no? Si me oyen hablar, dicen, este no se quita lo regio, ¿verdad? Se le reconoce que es de un monte. No, pero no por la forma de hablar, sino este se le reconoce que es del pueblo de Dios. Este es de Dios, mira, lo reconozco. ¿Cómo? Pues algo trae, algo tiene, ¿no? Ama, busca servir, ¿no? No es pleitista, no se enoja fácilmente, ¿no? Busca la manera de traer paz, es pacificador, tiene su corazón conmovido por los dolores del mundo. Ese es un rasgo del pueblo de Dios. Y tiene vibrante dentro de su pecho la esperanza del reino. Y se le nota, ¿no? Entonces, por cosas así, que se tiene que reconocer a los que somos de Cristo. Ahora vemos un par de reflexiones sobre quiénes eran los pastores y qué significa este tema de los pastores y el himno mismo
de los ángeles. Los pastores y los ángeles, ¿no? Los pastores son de los personajes navideños que más inspiran a la creatividad y a la imaginación. En nuestra cultura mexicana, hispana, ¿verdad?, son los que inspiran los famosos actos de teatro popular que se llaman las pastorelas, ¿no? Las pastorelas son obras de teatro popular en las que los pastores van a Belén a ver al bebé recién nacido. Y en el trayecto encuentran toda clase de obstáculos y de impedimentos para llegar a ver al bebé. Si ustedes han visto al menos una pastorela, se han dado cuenta que en todas las pastorelas hay un batolo, en todas las pastorelas hay una girita. Esto a lo mejor es algo muy mexicano, ¿no? Pero sí, este tipo de teatro popular, siempre los pastores se llaman batolo, gilita, no me acuerdo cuál otro más, pero son los nombres, ¿no? Y siempre hay un diablito que les está poniendo obstáculos a los pastorcitos para que no lleguen a Belén. Y siempre hay un Miguel, que es el arcángel con su espada, que lucha contra el diablo y que permite que los pastores lleguen a ver al bebé. Todo eso es imaginación, todo eso es creatividad cultural, popular, pero como digo, se origina de la idea de esto de los pastores en la Navidad. Los pastores siempre, en cada pastorela, llegan a ver al pesebre, al niño que está en el pesebre, para darle sus presentes. Y siempre son regalos muy sencillos, muy humildes, y bueno, esa es la parte que a mí más me gusta. Cuando en cualquier pastorela que yo llegue a ver, me gusta llegar a la parte donde los pastores dan regalos, porque siempre son regalos muy, muy sencillos, muy pobres, ¿no? ¿Qué te traigo? Pues unos tamalitos, ¿no? ¿Qué traigo? Una cobijita, ¿no? Algo así, reflejando la pobreza misma de los pastores. Mi hijo Andrés hizo una canción que nos compartió esta semana, en donde él dice, le da la bienvenida a Cristo. Entonces él quiere dar un regalo, y me recordó un poquito esto de las pastorelas, porque dice, yo te quiero regalar, si pudiera te regalaba una herramienta, porque para ayudarte en tu trabajo de enderezar el mundo, entonces voy a regalarte una herramienta, ¿no? Qué regalo tan especial, ¿no? Regalarle al niño Jesús una llave de Stilson para apretar las tuercas del mundo, cuando falta apretar el amor, apretar la justicia, apretar la paz, ¿no? Y el Señor Jesús la necesita. Toma mi herramienta, Jesús. Bueno, ya, Él les hablará un poco más de su música navideña que va a presentar el día 21 acá en este recinto. Ya me adelanté, ¿verdad? No se la pierdan. ¿Y por qué aparecen pastores en los relatos de la Navidad? Hay dos tipos de respuestas. Una va para subrayar lo paradójico que es el testigo que sea un pastor. Se supone que en aquella época los pastores no gozaban de buena reputación. Muchas veces eran gente muy pobre que no eran los dueños de las ovejas y que su trabajo de cuidarlas implicaba pasar muchas horas en la soledad. Y muchas veces, por lo mismo, desde niños, no hacían ninguna otra cosa en la vida más que cuidar ovejas o chivas. Entonces eso los hacía ser gente muy ignorante. La mayoría de ellos no sabía leer, se pasaba todo el día con las ovejas. Entonces era gente que en la cultura de ese entonces y todavía el día de hoy, sus testimonios no eran bien vistos. No se confiaba en la opinión de un pastor ni en el testimonio de un pastor. Y eso nos hace pensar en algo tremendo, que en la Navidad del Señor, los testigos de la Navidad fueron pastores. Su testimonio no era muy valorado, por lo mismo que ya expliqué. Más bien era gente como que por tantas horas de estar solo, se les iba la onda, ¿no? Y en la nueva Navidad del Señor Jesús, o sea, en la resurrección, cuando Él nació a la nueva creación, los testigos que fueron de su resurrección fueron las mujeres. Y de igual manera, en aquella época, y a lo mejor hasta el día de hoy, no se le confía, ni se le confiaba
al testimonio de una mujer. Qué interesante que el Señor Jesús eligió para sus testigos de su Navidad a pastores y los testigos de su resurrección a mujeres. Ambos grupos de una mala confiabilidad en aquella sociedad. Pero dije que esa es una vertiente de explicación de por qué hay pastores en la Navidad. La otra, a mí me parece más sólida, más bíblica, más tremenda y más conmovedora. Y es esta, o sea, digo, aún hay más. Y es la raíz que está en Ezequiel capítulo 34, lo que leímos hoy. Porque ahí, en Ezequiel 34, el Señor Dios le dice a Israel cómo las ovejas de Israel, o sea, el rebaño, el pueblo de Israel, ha sufrido. Ha sufrido por dos cosas. Una, porque los líderes se han portado mal. O sea, está hablando de los líderes, los reyes, los sacerdotes, los principales del pueblo, que son los pastores, entre comillas, los pastores del rebaño de Israel, se han portado muy mal. Han visto por sus propios intereses nada más, han sacrificado a las ovejas para comérselas, han usado al rebaño de Dios nada más para su propio beneficio y para su propio enriquecimiento. Y esto no podemos dejar de pensar en los sinvergüenzas que se hacen ricos con la fe, en los que buscan cómo sacar más de los bolsillos de la gente solamente para tener más dinero y más bendición. Ellos dices, se las van a ver con el Señor. Y ellos van a tener que enfrentar al Señor, que les va a pedir cuentas de cómo realizaron ese falso ministerio. Muchos de ellos se llaman a sí mismos apóstoles. Pero la otra fuente de sufrimiento del rebaño son las otras ovejas. Y ese fue el texto que leímos aquí a partir del versículo 17. Que las otras ovejas, dice, pisotean el pasto de las otras ovejas. Las ovejas grandes, las ovejas fuertes, quitan a las ovejas débiles para que no beban agua. Y el agua que beben, que alcanzan a beber, la beben ya turbia, pisoteada, cuando pasan las ovejas grandes y pisan el charco de agua y el agua se hace toda café, chocolatosa. Y ese es el agua que tienen que beber las otras ovejas débiles. Entonces el Señor se pone de lado de las ovejas débiles y le reclama a las ovejas fuertes por qué han sido así, de gandallistas, de orgullosas, de ganonas, de oportunistas, y no han sido generosas ni compartidas. Exactamente. Dios es el verdadero pastor. Leemos Lucas capítulo 2, hablando, unos ángeles hablando ahí con pastores, dándoles la noticia a los pastores. ¿Por qué? Pues quiere decir que Dios es el pastor. Y en Ezequiel 34 dice que mandaría al David mismo, o sea, al pastor David, que es Jesús, el hijo de David, el descendiente de David, como el verdadero y auténtico pastor del pueblo de Dios. Y nos recuerda no solamente Ezequiel 34, sino nos tiene que recordar el Salmo precioso 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dígalo conmigo. Junto a aguas de reposo me pasará. Me forjará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por los siglos. El Señor es nuestro pastor. Y no solamente en un sentido personal, sino también como familias, como grupo, como iglesias, como rebaños. Somos el pueblo que es pastoreado por Dios. Y entonces en Ezequiel 34 dice, yo mismo voy a venir a pastorear a mi rebaño. Y cuando nació Jesús, y dice, por medio de un hijo de David, por un pastor que se llama David, que es Jesús, que no es como los otros pastores humanos. Dios es nuestro verdadero pastor
y si es nuestro pastor el Señor Jesús, nada nos faltará. Nada nos faltará. Y entonces, en el rebaño de Dios, unos a otros, en lugar de empujarse para que no beban y no coman el pasto, al contrario, somos generosos y compartidos. Unas ovejas se cuidan a otras y eso se cumple. Entonces todo eso tiene que ver cuando nace Jesús, y son los pastores los que reciben la buena noticia, porque ahora sí viene el príncipe de los pastores a nacer, y no solamente a pastorear ovejas de manera física, sino a pastorear ovejas de carne y hueso, humanos, nosotros, o sea, a pastorear a este pueblo humano de Dios. Ahora finalicemos haciendo una reflexión acerca del himno mismo. El himno tiene dos mitades. Gloria a Dios en las alturas, esa es una mitad. Y la otra mitad es: y en la tierra paz y buena voluntad para toda la humanidad. Son dos estrofas. Y tenemos que tener cuidado de cantarlas las dos, ¿verdad? No nada más quedarnos con la primera estrofa, ¿no? No se puede, en este caso no se puede decir, hermanos, vamos solamente a cantar la primera estrofa. Gloria a Dios en las alturas y punto. Este es un tipo de himno que no se puede hacer eso. Estamos obligados a cantar también la segunda estrofa. En la tierra, paz, buena voluntad para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque uno y otro son dos mitades de la misma realidad. La gloria de Dios en las alturas es la paz en la tierra. Y la paz entre los seres humanos es la gloria de Dios en las alturas. Y esto lo decimos y lo afirmamos debido a que Cristo ya nació. Porque Cristo ya nació, entonces una y la otra cosa son la misma realidad. La gloria de Dios en las alturas y la paz de la tierra son lo mismo, gracias a ese bebé de Belén que nació y que fue puesto en un estado. Nosotros creemos que Dios proveerá y creemos que desde la Navidad el Señor nos ha enseñado que Él es nuestro pastor y que si Él es nuestro pastor, nada nos falta, ¿no? Entonces, que nuestra casa sea en esta Navidad y ya desde hoy una casa en donde Jesús esté, que el Espíritu Santo viva en nuestras casas y que el niño de Belén pueda ser nuestro pastor, que nos pastoree en una procesión de paz hacia el reino, que nunca termine esta celebración, este cántico que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para toda la humanidad.